Hay algo que voy a platicar que tal vez pueda servir para poder observar las utilidades y cachar, ¿ya? Aquello en lo cual nosotros no podemos entender ciertas actitudes de las personas y sin embargo si las observamos, de repente nos puede llegar la información del origen de esa actitud que tiene esa persona, inclusive uno mismo. Pero en este caso, por ejemplo, voy a referirme a una situación con mi madre. Cuando yo estaba pequeña, pues desde que tengo uso de razón a mí siempre me gustó el chisme, ¿verdad? No se me nota, ¿verdad? Bueno, entonces pues yo siempre preguntándole a mi mamá y cómo era mi abuelo y cómo era aquí. A mi abuelo me tocó convivir muchísimo con él y todo, pero la relación de mi abuelo con ella es muy importante. Esa es otra cosa. Y luego con mis tías y luego cómo fue con mi abuela y cómo fue su vida en el rancho y tal, Ella creció en el rancho, ¿verdad? A mí me tocó nacer en Guadalajara, pero de todas maneras mi origen es allá y me pasé la mitad de mi infancia hasta la adolescencia en el rancho, en la casa de mis abuelos. Entonces, bueno, hay una anécdota muy peculiar en este ejemplo que quiero dar de cómo podemos nosotros cachar y captar esas verdades sutiles que se presentan ante nuestros ojos, y es ahí donde podemos nosotros detonar situaciones para liberar, ya sea para nosotros o para alguien que queremos ayudarlo a que se libere. Ahí va. Eh, yo supe por pláticas de mi mamá que ella cuando estaba pequeña, desde niña, mi abuelo de vez en cuando iba al pueblo, o sea, a Moyagua, Zacatecas, y traía una canasta de pan. Entonces, bueno, era una cosa, imagínense, en aquellos tiempos era una cosa que era rarísima, deliciosa, y para que llegara un pan de esos dulces, y luego como los hacían antes, tremendas recetas, tremendos panaderos, tremenda materia prima, ¿no? Bueno, entonces, aunque ellos en el rancho con mi abuelo había muchos recursos y pues era el sheriff ahí de todas las rancherías y toda la cosa, había abundancia de todo, pero ciertos placeres no, ciertos placeres para el paladar, ¿verdad? Como esto, un panecito dulce, ¿verdad? Los polvorones esos famosos y toda la cosa. Bueno, total de que mi abuelo llegaba en el caballo, aquella yegua hermosa que tenía, llegaba con la canastona y bueno, imagínense todas como abejitas, como ¡ay! Bueno, y entonces pues se le repartía su pan a cada uno de sus hijos, a mis tías, a mi mamá, a toda la gente que había ahí, toda la cosa, y todo el resto del pan se guardaba porque tenía que rendir para toda la semana y estarles repartiendo un pan a cada uno de vez en cuando. Entonces para esto pues tenía que pasar 1 o 2 semanas para que mi abuelo volviera a ir al pueblo y volviera a traer una canasta con pan dulce. Entonces mi mamá, era muy guzga, que ya sé de dónde me viene también a mí. Bueno, entonces ella iba a la cocina y cuando no había nadie se robaba otra pieza de pan, una extra que nadie se diera cuenta. Entonces tenía en medio en el patio, de medio de toda la casona de mis abuelos, había un guayabo y era el favorito de mi mamá y ahí ella se subía. Cuando se sentía triste, se sentía alegre, para festejar, para no festejar, para llorar, para lo que sea, ella se subía. Si se estaba deprimida, lo que sea, se enojaba, ella se subía a ese árbol. Bueno, entonces tenía un rinconcito entre las ramas, entre los follajes y todo, y ahí tenía un rinconcito donde ni los pájaros podían encontrar allí, nada que ella pusiera, ¿verdad? Entonces el árbol era como su cómplice. Entonces fueron unas anécdotas muy bonitas que mi mamá me ha platicado, imagínense, ¿verdad? De toda su vida. Bueno, esta es una de ellas. Entonces se roba su pan y pues obviamente que pasan los días y ya son panes secos que se desmoronan y todo, pero a ellos les siguen sabiendo a gloria, ¿no? Entonces va y esconde ese pan y de vez en cuando, al pasar los días, mientras mi abuelo vuelve a ir al pueblo, pues ella disfruta ese pan comiéndole, así arrancándole morusitas de vez en cuando, día tras día se subía a su árbol y arrancaba aquello, pero escondido, nadie sabía que ella tenía ese placer ahí, ¿ya? Bueno, entonces bueno, ya vamos a traernos esa anécdota al tiempo presente, en aquel momento que era presente ya en mi niñez y adolescencia viviendo en Guadalajara en nuestra casa, ¿verdad? Bueno, entonces había una actitud de mi mamá que era muy peculiar,
que había ciertos alimentos que se le echaban a perder a mi mamá porque no recordaba que los había ella puesto en el refrigerador, y curiosamente eran cosas que a ella le gustaban mucho, no sé, un pan, podía ser un postre, podía ser un dulce, lo que fuera, pero no quería que nadie se lo tocara, que nadie se lo fuera a ver, que mucho menos alguien a comer, ¿no? Porque era de ella, era de ella. Entonces resulta de que pasaba el tiempo y cuando la sirvienta de la casa limpiaba el refrigerador decía, oye, siempre me encuentro aquí o allá y esto, fíjate tan bueno que se veía y siempre hemos de tirar este esta musguera tan rica y así. Entonces, bueno, yo nada más me quedaba en estado de observación, y era pequeña, pero siempre tuve eso. Y un día, a distancia, miré a mi mamá, que estaba abriendo el refrigerador y ella estaba chupando algo y luego lo envolvió y andaba buscando. Yo veía que movía todo lo de enfrente y movía hacia atrás del refrigerador y andaba buscando un rinconcito para esconderlo. Entonces ya después, cuando mi mamá no se dio cuenta, yo fui y hurgué qué era y sí vi que era una gusguera que a ella le gusta mucho y se la volví a dejar donde mismo. Pero cuando yo la dejé, una vez cuando la observé y que la dejé, el primer pensamiento que me vino a la mente fue, mi mamá qué egoísta, no comparte, y es algo que a mí también me gusta, ¿verdad? Pero en ese momento me vino así como un chinito al cuerpo y me recordé lo que me platicó acerca de aquel panecito que ella guardaba y escondía en el guayabo cuando era niña ella. Y sentí un escalofrío así muy bonito, liberador, tremendo, pero yo no sabía qué hacer con eso porque no era mi situación, era un juicio que yo estaba haciendo nada más. Entonces, bueno, pasaron algunos días y todo, y de repente se me dio la oportunidad de intervenir en esa situación que ella tenía sin resolver. Entonces, mi mamá estaba haciendo otra vez lo mismo. Estaba comiéndose algo y lo estaban volviendo y luego andaba buscando un rincón en el refrigerador. Al pasar los días ya ni se acordaba que había guardado eso, y son cosas que se pudren y se tiran. Llegué rapidísimo, me le puse así con la puerta del refrigerador abierta, le agarré la mano cuando lo estaba escondiendo, la volteé hacia mí, que me mirara a los ojos y le dije, mamá, ya no tienes que esconder esto, ya no tienes que esconder tu pan. Aquí tienes diario esto que te gusta mucho, déjalo aquí a la vista para que te lo estés comiendo hasta que te lo acabes y lo disfrutes y vuelvas a comprar otro, y si no yo te lo compro, siempre vas a tener las cosas que te gustan. Ya no necesitas esconderlas. Pero en ese momento yo sentí que le hablé a una niña, porque ella me miró me dio una mirada de niña. Y luego volteó y me vio y dice, ¿pero por qué me dices eso? Porque ya no necesitas esconder ese pan que se te secaba, mamá, en el guayabo, ¿recuerdas? ¡Ah! ¡Ah! Mi mamá nomás le hizo sí, ya ustedes se pueden imaginar, ¿eh? Entonces de ahí mi madre nunca más se le volvió a echar a perder algo que le gustaba mucho, porque nunca más lo volvió a esconder en su refrigerador.